Buenos días, bienvenidos todos. Mi nombre es Catalina Cortés y en esta presentación hablaremos sobre los problemas que existen en la comunicación. Como les explicaba anteriormente, en esta presentación pretendo explicar ciertos problemas que son causados debido a la falta de comunicación que se produce entre las personas. Todo esto es en base al video que hemos visto de las clases pasadas. Se presentarán diferentes posibles mejoras para la comunicación en base a estos acontecimientos que hemos visto en el video. Y finalmente se informará sobre cómo la comunicación tiene diferentes efectos en las personas según cómo es empleada. Ya, ¿cómo impacta el lenguaje que utiliza el personaje? Bueno, aquí abajo les dejo el link del video. Está en inglés, pero contiene subtítulos también para los que no puedan, no entiendan inglés. Ya, en el video podemos apreciar que el emisor del mensaje era la señorita que era sorda y el receptor era la niña musulmana. Tenemos que analizar también el contexto en el cual se encuentran las chicas, y esto es en una estación de metro, y la receptora quiere saber cómo puedes llegar a un determinado sitio, y la emisora está viendo algo en un ATM o un cajero automático. Claramente, al ser sorda, no escucha lo que le está preguntando la receptora. También podemos ver cómo se establece una situación comunicativa interpersonal, o sea, entre dos personas, siendo un lenguaje no verbal y en un contexto informal utilizando un lenguaje estándar donde surge un tema privado. Ya volviendo, tenemos dos personajes. El personaje número 1, que es la señorita que era sorda, que también es el emisor. Y el lenguaje utilizado por este personaje impacta positivamente, ya que el receptor comprende lo que ésta quiso decir, o lo que ella quería comunicar, que ella era sorda y que por favor le pudiera tener comprensión. Y luego está el personaje 2, que es la niña, y también el receptor. El lenguaje que utiliza este personaje impacta negativamente a la situación. ¿Por qué? Porque este personaje no logra comunicar lo que en verdad ella quería, y comunica principalmente su frustración por el hecho de no recibir la atención que ella deseaba. ¿Cómo afecta? Y ojo, que se afecta el lenguaje que utiliza el personaje. El personaje número 1, es decir, el emisor, y también la señorita que era sorda, utiliza un lenguaje que afecta positivamente al receptor. ¿Por qué? Porque este personaje utiliza un lenguaje de tal manera de que ella logra comunicar a través de un canal que su deficiencia o su discapacidad, que es de no poder hablar, ¿ya? Y esto causa una sensación positiva en el receptor, ya que el receptor busca también otros medios, otros canales de cómo poder comunicarse. Y en el video podemos ver cómo ella utiliza un tipo de comunicación no verbal que se llama kinésica. Entonces, de esta manera, ellas pudieron lograr esta comunicación y pudieron resolver sus conflictos. Ahora, ¿cuáles son los aspectos personales que afectan la relación? Bueno, los aspectos personales en este caso es que, por ejemplo, del personaje número 1, ella era sorda muda, entonces ella no escuchaba lo que la receptora estaba intentando pedirle, por ejemplo, las direcciones. Entonces, también la otra no comprendió, el personaje número 2 no comprendió esta situación, de la manera que ella se frustró al no recibir esta atención o al no recibir este contacto, esta interacción que ella necesitaba. Entonces es necesario que las personas tengamos en cuenta estos aspectos personales de las otras personas al momento de comunicarnos, ya que es muy importante para una buena comunicación y que la otra persona entienda lo que yo estoy hablando y me pueda devolver el mensaje.
Es necesario tener una estrategia para que mejoremos nuestros mensajes. Ahora, en este caso, el personaje necesitaba mantener una estrategia diferente. Yo puse muchas estrategias, pueden ser otras, pero por ejemplo, el ser paciente. Nosotros podemos ver en el video de que la receptora del mensaje, la niñita, quería una respuesta rápida. O sea, le dijo una vez y como la señora no le respondió, se exaltó inmediatamente. Entonces es necesario ser paciente y esperar que la otra persona pueda procesar la información. El ser receptivo también es importante. Ser pacífico en cuanto a nuestras reacciones. También tenemos que tener en cuenta los aspectos personales de los otros. Por ejemplo, en el video nosotros podemos ver que la niñita no tuvo consideración de los aspectos personales de la otra persona, de tal manera que se frustró al no tener una respuesta y eso causó un quiebre en la comunicación hasta que el personaje 1 pudo volver a unirlo al expresar su discapacidad. También es importante utilizar un tono de voz adecuado, tipo calmo y accesible. Si yo explico algo y lo grito, es muy probable que la información que yo esté entregando la otra persona no la reciba. Entonces es necesario tener en consideración estos aspectos. También es importante informarse de los diferentes tipos de lenguaje y comunicaciones. Por ejemplo, en este caso, la niña tenía información sobre el lenguaje no verbal y el tipo de comunicación kinésico. Entonces ellos se pudieron expresar de tal manera a que hubo una comunicación y hubo una respuesta a la duda de la niña. Entonces es necesario tener en cuenta todas estas cosas. Los niveles de habla a la comunicación son dos: la comunicación formal y la comunicación informal. En la comunicación formal, el lenguaje que se utiliza en estas situaciones exige adaptarse a diferentes protocolos, es decir, el trato entre las personas requiere una correcta pronunciación, de acuerdo a un vocabulario, un buen vocabulario y una buena estructuración de las oraciones. También es recomendado el uso de la segunda persona del singular. Y esta comunicación, este tipo de comunicación, lo que quiere llegar a hacer es que puedas transmitir un mensaje de tal forma que el receptor pueda entender lo que tú quieres transmitir y que no se sienta pasado a llevar o que no se sienta que tú eres un superior tanto en conocimiento o en cargo. Entonces, eso es lo que pretende transmitir la comunicación formal. Ya en la comunicación informal es diferente porque ya no existen condicionamientos, no existen barreras para nuestro lenguaje, ya que nos relacionamos con personas de nuestra confianza, que nosotros nos sentimos cómodos. Ya, por ejemplo, nuestra familia, nuestros amigos, y este lenguaje se puede llamar como del cotidiano, ya expresa una cercanía y confianza, como les decía. Y en este tipo de lenguaje yo puedo usar modismos, muletillas, puedo usar expresiones de afecto o expresiones del día a día, puedo cortar las palabras y puedo usar muchas otras cosas que no se usan en las comunicaciones formales. ¿Ya? Entonces estas son las diferencias entre estos tipos de comunicación. Ahora, ¿cómo afectan estos niveles en la comunicación? Por ejemplo, en el trabajo. Si alguien va al trabajo y habla con una comunicación informal, se le ve como una persona inculta. Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar eso? Utilizando más comunicación formal. ¿Para qué? Para poder encajar en este ámbito laboral. Y es lo mismo si yo voy a mi casa, a donde mi familia, y les empiezo a hablar de manera formal. Puede ser empleado,
pero se va a ver como una persona inculta o como una persona que no encaja en esta situación. Entonces es necesario tener en consideración cuándo usar la comunicación formal y cuándo utilizar la comunicación informal. ¿Qué tan efectivos son los factores de la comunicación? Bueno, en general, la comunicación es la herramienta más efectiva a la hora de ejercer influencia positiva sobre los otros. Comunicarnos nos permite presentar y hacerle entender el mensaje que nosotros queremos entregar, ya sea a una persona o a un grupo, etc. ¿Ya? Es bastante importante que esto sea hecho con efectividad, como dice la pregunta. Es necesario que el emisor tenga un buen uso del lenguaje. Es muy importante que el receptor pueda recibirlo o esté dispuesto a recibir el mensaje. También es importante el canal por el cual se utiliza o se envía el mensaje. Y también es importante tener en consideración el contexto en el cual se encuentran estas dos partes, el emisor y el receptor. ¿Ya? Existen ciertas barreras que interfieren en el proceso comunicativo, como por ejemplo las barreras semánticas que tienen que ver con el significado de las palabras. ¿Ya? Esto ocurre cuando nosotros no necesitamos del sentido de estas palabras porque se prestan diferentes interpretaciones y así el receptor no interpreta lo que dijo el emisor, sino que entiende el contexto en el cual se le indica. ¿Ya? Existen también barreras fisiológicas, que estos impiden recibir con claridad el mensaje debido a defectos fisiológicos, como por ejemplo en este caso había una señora que era sordomuda y no podía escuchar o responderle a la niñita por debido a su deficiencia, ¿cierto? Y también, por ejemplo, tenemos las barreras psicológicas, que estas representan una situación psicológica particular, tanto del emisor o como del receptor, de la información. ¿Ya? Esto es ocasionado muchas veces por el agrado o el rechazo hacia el receptor o el emisor del mensaje. ¿Ya? Tenemos las barreras físicas también, que estas son las circunstancias que se presentan en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación. Estos son, por ejemplo, ruidos, la iluminación, la distancia, entre otros, ¿entienden? Por ejemplo, en el video nosotros podemos ver que una barrera física para que ellas dos se comunicaran era el metro, porque el metro hacía mucho ruido justo cuando iban a traducir el mensaje en el aparato, en el canal. ¿Ya? Y tenemos también las barreras administrativas, ¿ya? Y estas barreras son aquellas que se originan en estructuras organizacionales inadecuadas, por ejemplo, la mala planeación y deficiencia de operación de los canales. ¿Ya? Estas pueden ser por falta de presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, como por ejemplo barreras semánticas, como hablamos anteriormente, o pérdida de la transmisión, o la mala retención del receptor. ¿Ya? O también la mala pronunciación. Recuerden que tenemos que hablar con una voz clara, tenemos que intentar pronunciar bien las palabras para que el mensaje llegue sin ninguna distorsión. ¿Ya? Estas podemos ver que son algunas barreras que interfieren en el proceso comunicativo. Hemos aprendido bastantes cosas durante esta presentación y durante el estudio de y también viendo el video. Una de las cosas que pudimos aprender es que para tener una buena comunicación es necesario tener en consideración muchos factores, como por ejemplo el tono de voz, la pronunciación de las palabras,
el vocabulario, tener en cuenta también el tipo de lenguaje que se está usando, si es lenguaje formal, si es lenguaje informal. Es necesario también tener en cuenta en qué ocasiones lo estoy haciendo, tener en cuenta también las barreras fisiológicas o las barreras que se van que dificultan la comunicación. Por ejemplo, como las barreras, como ya dije, fisiológicas o físicas o semánticas, entre otras. Es necesario también tener este conocimiento de que existen muchos otros tipos de lenguaje y también muchos tipos de comunicación, no tan solo verbal. Entonces es necesario saber estas cosas. Y siempre es bueno escuchar y estar dispuesto a recibir el mensaje que nos quieren transmitir. Si uno no es receptivo a lo que nos están diciendo, claramente el mensaje de la otra persona claramente no lo vamos a recibir. Entonces, para que exista una buena comunicación, es necesario ser receptivo y saber también cómo decir las cosas y en qué situaciones decirlas. Gracias a todos por prestar atención en este video, en esta presentación. Espero verlos luego y espero que puedan poner en práctica estos métodos para obtener una buena comunicación. Nos vemos. Hasta luego.